estamos de vuelta ahora para conversar del tema justamente que ha consignado la atención de Chile, de Perú, de Ecuador y del mundo entero. A 12 días del Mundial no sabíamos si Ecuador iba a participar o si el caso Byron Castillo finalmente era sancionado de otra manera. Estamos ya conectados con el abogado experto en temas deportivos que ha litigado con casos muy conocidos en el TAS. Hablamos de Julio García para que nos dé su opinión y su expertise en torno a este tema. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por tu tiempo. Finalmente en el TAS se acredita que la información que entregó Ecuador era falsa, pero se castiga de una manera que pocos entendemos o que, digamos, la gente aún se pregunta, ¿por qué Ecuador juega el Mundial si el TAS finalmente certifica que hubo trampa, que hubo falsificación de documentos? Sí, muy buenas noches, Julio, muy buenas noches, Camila, qué gusto estar con ustedes, cordial saludo para las personas que nos ven también a esta hora. Es una resolución que va a tener que analizarse con profundidad cuando estén los fundamentos, para lo cual va a haber algunos meses, pero ya nos deja algunas cosas importantes. La primera es algo que dijimos desde el primer día, que por lo menos el primer día que yo conocí del reclamo, cuando Chile alegó la inelegibilidad del jugador Byron Castillo, y que se señaló que era equivocado, y así lo ratificaba el TAS, porque la elegibilidad por nacionalidad o la nacionalidad de las personas y de los jugadores de fútbol incluidos solo la puede determinar cada estado, cada país, de acuerdo a su normativa interna. Eso ha ratificado el TAS. El segundo tema que es importante es que, más allá de la validez formal de un documento que depende de lo que el Estado válidamente le haya emitido, el contenido puede ser falso, y para eso no se necesita que lo declare el Estado. Ajá. Lo puede determinar el propio TAS o FIFA, de ser el caso, Sí. ¿no? Y eso es lo que ocurrió en este caso. Ahí lo que ha apreciado el TAS es que la Federación Ecuatoriana realizó una investigación y que producto de esa investigación, concluyó de manera determinante, de manera definitiva, la propia Federación Ecuatoriana, que el jugador Byron Castillo no era ecuatoriano, sino colombiano. Y a partir de allí determina que hay una infracción, y luego habla de una serie de circunstancias atenuantes, dice, o sea, que reducen la responsabilidad ya para determinar cuál es la sanción aplicable. Y aquí es donde yo tengo discrepancia, ¿no? Esas discrepancias, obviamente, yo hago la salvedad que al no haber participado en el documento, en el procedimiento, yo no sé qué es lo que dicen los reclamos que se presentaron ante el TAS de Perú, el de Perú especialmente, porque evidentemente el de Chile iba en una dirección que ya fue descartada. Claro. Y tampoco sé qué se alegó en las audiencias, pero a mí me llama la atención por la siguiente razón. El TAS dice, como circunstancia atenuante, la única que menciona, dice, la Federación Ecuatoriana inició un procedimiento disciplinario en contra del jugador Byron Castillo, procedimiento disciplinario que fue suspendido por una acción judicial. Y efectivamente, ambas cosas son ciertas. Después de haber sido citado por tercera vez y no acudir, le inician el procedimiento disciplinario y determinan una medida cautelar. La medida cautelar que declara la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana es la suspensión temporal de Byron Castillo. Se le prohíbe jugar al fútbol de manera temporal hasta que no esté el fallo final. Luego de eso, Byron Castillo va al Poder Judicial con una acción de protección que sería equivalente a una especie de acción de amparo acá, y logra una medida cautelar que le dice: deje sin efecto la suspensión a la comisión disciplinaria, y le dice no emita ninguna resolución en contra de él. Y ahí viene el tema, porque lo que a mi juicio se debió alegar, imagino que no se hizo o no se hizo claramente, o el TAS consideró de repente diferente, lo sabremos cuando estén los fundamentos. Lo que debió haber considerado aquí la posición peruana es: aquí hay dos extremos. ¿Cuáles? Por un lado, efectivamente, la justicia ordinaria tiene derecho a intervenir en el extremo que tiene que ver con el ejercicio del derecho al trabajo del jugador. Un jugador profesional ejerce su derecho al trabajo cuando juega al fútbol, es su actividad laboral. Y desde ese punto de vista, la justicia ordinaria puede intervenir. Pero había otro extremo. El otro extremo es el derecho de la federación a convocarlo para una selección. En ese extremo no puede considerarse como válida o que tenía efecto la resolución del Poder Judicial ecuatoriano, esta famosa acción de protección. Y lo que viene después es que dice el TAS, y eso se suspendió por la acción de protección, pero
Después de unos meses, no lo menciona la resolución, el jugador Castillo, yo he podido acceder a toda esta data, el jugador Castillo solicita que se declare prescrito el procedimiento y la comisión disciplinaria lo declara prescrito porque han pasado más de 90 días. Y aquí hay dos cosas. La primera era la Federación Ecuatoriana no podía ignorar el hecho que esos 90 días habían transcurrido, pero no es que no había querido fallar, sino que estaba impedido de fallar por un fallo judicial. Y el segundo elemento es que si el señor Byron Castillo es el que impulsa esa acción que le impide a la comisión disciplinaria manifestarse, no puede el señor Byron Castillo venir y decir, señor, ya pasaron más de 30 días y usted no falló. Porque eso es lo que en el derecho se conoce como la doctrina de los actos propios, que el TAS ha desarrollado mucho. Entonces, ese hecho a mí me llama la atención porque sin el atenuante, la gravedad de la falta de Ecuador no baja. Entonces, yo no puedo decir hoy día qué debió haber terminado o qué podía haber pasado. Lo que sí puedo decir es que es probable que la sanción hubiera sido diferente. Entonces, eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Claro, y también el tema es que hay una inconsistencia, no sé si lo ves así, ¿no? Que hay una sanción para Ecuador, ¿no? Que son 3 puntos menos, pero en la eliminatoria siguiente. ¿Esto por qué se termina de dar así, ¿no? ¿Por qué no se le sanciona para lo que corresponde, que fue cuando los documentos falsos se utilizaron, que tiene que ver con la eliminatoria que pasó rumbo a Qatar? Totalmente de acuerdo. Yo hace unos instantes acabo de estar en la televisión ecuatoriana y yo sostenía, me preguntaban si cómo lo definía en una frase. Yo le decía, Ecuador la sacó barata. Para mí Ecuador la sacó barata. La sanción, sin estos elementos atenuantes, la sanción, para empezar, debería haber aplicado sobre el derecho ya adquirido. Ecuador no tiene ningún derecho adquirido para la próxima eliminatoria. No lo tiene aún. Acá en esa eliminatoria había adquirido el derecho y el derecho era jugar el Mundial. Por eso es que ese era el derecho que tenía que tener. Yo personalmente pensaba que Perú tenía un caso. Que Perú tenía un caso y un caso sólido y que era un caso ganable. ¿Sientes que no fuimos lo suficientemente sólidos justamente en nuestra defensa? Ahí es imposible de saber. Ahí es imposible. Primero porque no tenemos los fundamentos completos. Sí. Segundo porque no participé. No sé qué se dijo en los escritos. No sé qué se habló. Sé que Perú tuvo abogados de primer nivel, pero después ya solo conocemos el resultado y bueno, también es cierto, hay que reconocer que después de la batalla todos somos generales. Sí. Ahora, no lo sé, yo ya, la verdad Ahora, Julio, que muchas de estas cosas las pude escribir hace algunas semanas, hace quizás un par de meses, y he estado revisando mis apuntes y coincide con lo que el TAS ha dicho, excepto el tema de las circunstancias atenuantes, que para mí son agravantes. Ahora, Julio, si bien no es cierto... sé si se dijeron y el TAS no las tomó en cuenta, no sé si no se dijeron, no lo sé. Esa es una parte ya muy difícil insisto, ¿no? Después de la batalla todos somos generales, ya es muy difícil de calificar, ¿no? Ahora, Julio, al TAS hemos acudido muchas veces, hemos informado mucho acerca de los casos de Paolo, de Alianza Lima, casos que dejaron un precedente. Ahora, invocarlo y criticar el fallo suena como que cuando me favorece es el TAS algo inmaculado, cuando no, el TAS puede ser algo dañino. Pero yo quiero ir a este punto, Julio. Ecuador, si bien es cierto, para la justicia ecuatoriana, el jugador es de su país, más allá de la falsificación, ¿por qué el castigo en el TAS no incluye también al jugador? ¿Por qué no es parte del proceso? No, pero fíjese, ahí no es correcto, porque la justicia ecuatoriana nunca declaró que el jugador era ecuatoriano. El jugador promueve un habeas data que se resuelve en primera y en segunda instancia, y lo que dice el fallo de la Corte del Guayas, que es la segunda instancia, dice: el jugador tiene derecho a la nacionalidad. Ajá. Y el registro civil, porque fíjate que la acción la impulsó el registro civil, el registro civil ecuatoriano, que le había suspendido su cédula. Entonces lo que falla la Corte es decirle: señor, el jugador tiene derecho a la nacionalidad. Usted ha dicho que tiene problemas que son causados por usted mismo, porque ¿qué dice el registro civil? Hemos encontrado que la documentación es falsa, que mis funcionarios en tal época falsificaron. Entonces le dice: usted ha demostrado que usted mismo tiene problemas.
Usted tiene información inconsistente que usted considera que no es válida y le ha quitado la cédula. Pero usted no puede dejar a una persona sin nacionalidad. Devuélvale la cédula y fíjate que el fallo dice, lo dice literalmente. Creo que es el punto 57 de la resolución. El fallo de Guayas. De Guayas. De Guayas, en el habeas data, dice, mientras se aclara la veracidad, la duda sobre la veracidad de la documentación que tiene, o sea, no dice de ninguna manera que el jugador es ecuatoriano. Es más, deja pendiente, porque lo dice, a mí no me corresponde determinar si el jugador es o no es, le corresponde a la justicia penal o a la justicia de familia, ¿correcto? Eso no se hace. Y a mí me da la impresión que en determinado momento, esto coincide con un cambio en la Federación Ecuatoriana. Cuando estaba el presidente anterior, el proceso venía muy fuerte tratando de encontrar la verdad. Cambian de presidente y el proceso se cae. Claro. ¿No? Creo que fueron un poquito más blandos. Un poquito menos profundos, ¿no? Y además se incurrieron en esta situación que expone y que pone más allá de la responsabilidad. Cuando esta documentación se falsifica, el chico tenía 12 años, ¿no? Sí, sí. Claro. Era un niño, ¿no? Pone en evidencia una situación que ocurre en el fútbol, ¿no? Y además correcto, en varios países. Pero fíjate, Camila, que trunca un proyecto de vida, ¿no? Porque sí, este chico hoy no puede ir al Mundial, ¿no? Esa era la siguiente pregunta, justamente, ¿no? ¿Es elegible? No le conviene a Ecuador, ¿no? Ahí viene, a partir de la resolución, el jugador es formalmente elegible, porque por nacionalidad él tiene un pasaporte válido y ese pasaporte, por ser válido, hace que sea elegible. Pero el contenido del documento es falso. Si lo usa... Increíble, ¿no? ¿Qué contraste, ¿no? ¿Qué contraste, Julio? Pero está cometiendo una infracción en Ecuador. El documento lo hace elegible, pero el contenido es inválido, es falso. ¿Qué contraste? Entonces, hemos perdido el audio, Julio. Ahora sí. Ahí está. No es elegible. No puede decir que no es elegible. Si usa este pasaporte, está usando información falsa. Ecuador nuevamente, ahora peor, porque ahora es a sabiendas, porque acaba de salir el audio, ya se lo dice. La sanción tendría que ser mucho más grave. Una última, Julio, una última para despedirte y te agradezco por tu tiempo. Sé que vienes de varias entrevistas consecutivas. A ver, Chile ha dicho, va a pedir una indemnización mayor a los 10.000 francos, que es por gastos, ¿no? Que viene a ser 39.000 soles para nosotros, que es la misma cantidad que tiene que abonar Ecuador a Perú, 10.000 francos suizos. Ahora, ¿qué debería hacer Perú? ¿Su defensa legal? ¿Quedar el caso aquí o hay otra forma de poder hacer justicia? No, el caso debe morir aquí, Y lo de Chile, a ver, en su momento, alguna vez me entrevistaron también para hablar de Chile, yo les dije que el caso para ellos no tenía sentido porque nunca iban a lograr que se declarara que el jugador no era elegible, que es finalmente lo que ha ocurrido. Ya lo perdieron, ya se lo dijeron. Que ya le han reconocido parte de los costos, ¿no? Sí. En los rangos que usualmente el TAS reconoce. Muchas veces reconoce montos menores, 2.000, 3.000 euros, 4.000 euros, se reconoce, o francos suizos, 10.000 francos suizos, sí. Es un monto significativo. Simbólico. Chile, para poder para poder demandar a Ecuador, tendría que demandarlo ante el TAS por un procedimiento ordinario. Y una cosa curiosa, que hay aquí una doble moral. Sí. Chile no tiene sus estatutos al TAS como a diferencia de lo que pasa en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay, no tiene al TAS como órgano obligatorio. De hecho, cuando hay un problema en Chile de carácter disciplinario, hay que hacer un convenio con Chile para ir al TAS. Y si Chile no hace el convenio, entonces no van al TAS. Y los clubes no pueden mandarse ante el TAS abiertamente como en el Perú. Entonces, ahí hay una doble moral. Yo creería que Muy bien, Julio, perdemos la comunicación, perdemos un poco, pero queda clara la idea. Julio García, sí, justamente hemos perdido un poco la comunicación, pero qué importante lo que nos dices, ¿no? Que la justicia deportiva chilena no tiene como un paso obligatorio el TAS. Julio, muchas gracias.